Bien amigos, en este video vamos a crear nuestra primera migración y base de datos. Ya tenemos configurado el modelo, ya tenemos configurado el archivo application DB context que contiene el DB set con el modelo categoría. Tenemos configurada la cadena de conexión en el app settings y en el startup, en el método configure service tenemos el servicio que hace uso de la cadena de conexión a SQL Server con el nombre conexión SQL Server, que es la cadena de conexión que tenemos configurada. Con esto ya simplemente tendríamos que crear la migración. La migración nos va a crear la base de datos, puesto que si ustedes ven aquí no hay una base de datos. Voy a refrescar, que se llame app contactos net 6, 7, entonces la voy a crear a partir del código y él me va a crear la tabla en función de este modelo que tengo aquí y todo lo necesario, ¿sí? Los campos con sus tipos de datos y todo eso. ¿Cómo se hace esto? Una vez tengo esto configurado, muy importante antes de hacer la migración, que tengamos, vamos aquí a el proyecto, en dependencias, en paquetes, que tengamos el Entity Framework Core.tools para la versión que estemos usando. Yo estoy utilizando .NET 6, que es el nuevo nombre de .NET Core en la versión 6, pero es un preview, todavía no es un release oficial, entonces tuve que instalar la extensión para este preview, ¿sí? Ya está instalada aquí, la extensión es Entity Framework Core.tools Preview 6, ¿sí? Este es el que yo necesito. Una vez lo tengo instalado, entonces vengo a herramientas, administración de paquetes NuGet, consola del administrador de paquetes, voy a darle un clear y empiezo desde aquí, voy a darle add migration, migration, y le pongo un nombre a la migración. A veces que ustedes ven en tutoriales que dice migración, primera migración o migración inicial, no necesariamente tiene que ser ese nombre, es el nombre que yo quiera darle. Lo que pasa es que es bueno a cada migración que haga darle un nombre identificativo para yo saber qué hice en esa migración. Si yo actualicé un campo, pues actualizo campo nombre, cambio de dato precio a decimal, para yo poder saber qué hice. Como esta es la primera que creamos, yo le voy a crear así, le voy a colocar migración inicial, ¿sí? Porque es la primera que voy a crear. Cuando creemos otra migración para la tabla contactos, le puedo poner el nombre migración, creación tabla contactos o creación tabla contactos. Por ahora la voy a dejar así, le voy a dar enter. Y dice build started, build succeeded. Listo. Si yo quisiera o me equivoqué, puedo utilizar el comando remove migration antes de hacer el update database, porque si se hace el update ya no se puede hacer, para borrar esa migración. Entonces nos crea un archivo que se llama con un número identificativo migración inicial. Este archivo ustedes lo van a ver aquí. Voy a colapsar esto y se crea una carpeta migration dentro del cual yo tengo un archivo que es este. Este archivo contiene dos métodos, el up y el down. El up es donde está mapeado toda la tabla con sus definiciones. Por ejemplo, se crea una tabla con el nombre categoría en la base de datos, se crean las columnas. La primera de ellos va a ser la columna ID, va a ser un entero, no puede ser nulo porque es falso. Va a ser una incremental de 1 en 1. El segundo es un nombre, va a ser un string, no puede ser nulo, tiene una longitud máxima de 15, va a ser un varchar y así. Para la fecha lo mismo, va a ser un datetime, y un método down por si yo quisiera borrar esa tabla, ¿sí? Entonces hasta aquí se creó la migración. Eso no quiere decir que ya se haya creado en la base de datos. Si venimos a SQL Server y refrescamos, vamos a darle aquí clic derecho, refresh, vemos que todavía no está creada la base de datos app contactos net 7, porque la migración es una parte, pero la creación en la base de datos es otra. Una vez que yo revise, puedo incluso hacer ciertos ajustes acá, pero si yo veo que todo está bien, simplemente vengo otra vez a herramientas, opciones, consola del administrador, y aquí debajo, para que quede en pantalla, los dos comandos. El primero add migration, que fue el que usamos para crear esta migración con el nombre migración inicial, y el segundo, el más importante, una vez que valido todo, este sí va a ser una actualización ya en la base de datos. Le doy update database, entonces le doy enter.
Dice build started, build succeed, done, quiere decir que no hubo errores, sin problemas. Si yo vengo aquí y refresco, le doy refresh, veo que ya hay una base de datos app contactos net 7. Si yo despliego, voy a tables, a las tablas, veo que ya hay una tabla categoría. Esta otra tabla la crea él como un histórico, es de .NET Core. Es un histórico para las migraciones, perdón. Pero ya se creó la tabla categoría, despliego y veo que las columnas tienen el ID, que es llave primaria, entera, no puede ser nulo y autoincremental, el nombre en marchar 15 no puede ser nulo y la fecha de creación es un tipo de time de 2 y nulo. Perfecto, entonces funcionó perfecto, ya tenemos nuestra primera tabla, la creamos a partir de una migración y con el comando add migration y el comando update database para que se replicara la base de datos. Muy bien. Vamos entonces a continuar en el próximo video.